Buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Saldaña Soto, chairman de la sección AESTAMAVA, y es un placer darles la bienvenida y seguir con esta jornada con el panel de refuerzo sonoro, en donde vamos a arrancar con Cristian Becerra, técnico de sonido de la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales, actualmente académico de la Universidad Tecnológica de Chile y docente en el Instituto Profesional Arcos. Es miembro de AES desde el año 2017, participando como expositor en diferentes conferencias y formando parte del equipo de traducción desde el inglés al español de la tercera edición del libro Sistemas de Sonido, Diseño y Optimización de Bob McCarthy. Sin más que agregar, les dejo su charla de medición de sonoridad. Cristian, cuando quieras. Muchas gracias Pablo. Espero que todos estén bien, ¿cierto? Cuidándose en sus lugares donde estén. Yo aquí desde Chile ya estoy, de hecho estoy en la universidad hoy día, compartiendo aquí con algunos alumnos esta experiencia y compartiéndoles la idea de estos, de ocupar, ¿cierto? De utilizar medidores de sonoridad en sonido en vivo, en refuerzo sonoro, ¿ya? Bueno, la idea nació un poco de, voy a compartir la presentación de PowerPoint, nació un poco de, de conversar con colegas, ¿cierto? Y de que aparecieron, ¿cierto? Los medidores de sonoridad hace varios años ya. ¿Y qué tal funcionaría esto en sonido en vivo, en refuerzo sonoro? ¿Ya? Eh, Y entonces empecé a investigar primero cómo funcionaban, claramente, para saber qué es lo que estaba haciendo, necesitaba tener claro cómo funcionaban los medidores de sonoridad. Entonces, ahí pasé. Tuve que empezar a leer, ¿cierto? Recomendación, ¿cierto? De la ITU, la BS 1770-4, que están disponibles en internet, las pueden buscar, y la recomendación técnica de la EBU, ¿cierto? La Unión de Transmisión Europea, la R128, ¿ya? Entonces, como les decía, me puse a investigar acerca de esto, ¿cierto? Yo la verdad es que no tenía muy claro cómo funcionaba en ese momento, eh, sino que creo que en alguna compra de algún software, de mezcla sobre todo, de grabación y mezcla, apareció este medidor de sonoridad como una opción. Entonces empecé a investigar cómo funcionaba. Sigo avanzando aquí. ¿Cuál es la idea, cierto, de la medición de sonoridad? Bueno, la medición de sonoridad nace un poco relacionada con las transmisiones, ¿cierto? Pensando en los reclamos que tienen los espectadores de televisión para mantener el nivel entre el programa, la publicidad, ¿cierto? Y que eso vaya avanzando de manera correcta y que no tengamos que estar subiendo y bajando el nivel de nuestro televisor constantemente. La verdad es que no está pensado para refuerzo sonoro o para sonido en vivo, ¿ya? Eh, y las mediciones que existían hasta antes de ese momento, ¿cierto? No entregan un valor de sonoridad y de hecho creo que en refuerzo sonoro no existe un mezclador todavía que traiga esto como por defecto, medidores de sonoridad, ¿ya? Pensando en medidores en sistemas de sonido en vivo, ¿ya? En cuanto a las recomendaciones, ¿cierto? La ITU, ¿cierto?, recomienda el uso de un algoritmo que permita pedir la sonoridad y el valor de peak real, ¿cierto? El true peak, de que se habla tanto ahora en distintos, sobre todo en las plataformas digitales, de no tener un valor extra, ¿cierto?, de true peak, ¿ya? Y la EBU recomienda el uso de los parámetros establecidos por la ITU para los medidores de sonoridad, y el nivel que nos recomienda es menos 23 LUFS. Si no entienden lo que es LUFS, de inmediato vamos a tratar de explicar, ¿cierto?, qué es este nuevo valor que nos están planteando, ¿ya? Eh, Eso, entonces, bueno, los detalles de esto aparecen, como ya les dije, en esta recomendaciones que están al principio, en la ITUR BS 1770-4 y en la recomendación UR 128, ¿ya? Avancemos entonces. Entonces, en esos parámetros
aparece, ¿cierto?, LKFS o LUFS, ¿ya? Que básicamente podemos decir que es lo mismo, ¿ya? La LKFS, ¿cierto?, es el valor de sonoridad, con la L de loudness, con ponderación K, ya también vamos a hablar de qué es la ponderación K, relativa, ¿cierto?, a la escala nominal completa. Eso aparece en la I2R de 1770-4, ¿ya? Eso es LKFS. ¿Y qué es LUFS? Es el valor de sonoridad, ¿cierto?, LK, referida a la escala digital completa, ¿cierto? El FS, bueno, si no lo saben, viene de full scale, ¿cierto?, o escala completa, ¿ya? Se me movió aquí una ventanita. Ponte ahí. Eso, ahí sí. Y eso, bueno, aparece el EUFS en la recomendación de la EU. Seguimos avanzando aquí y vemos que la Loudness Units, ¿cierto?, LU, indica el nivel de sonoridad ponderado con K, sin referencia, con la curva K, sin referencia directa absoluta, y también nos va a servir el Loudness Units para describir diferencias de nivel, ¿ya? La curva, ¿cierto?, que utiliza el medidor de sonoridad es la que está en la pantalla, sería el filtro K o la ponderación K. Es un filtro shelving, ¿cierto?, que está puesto alrededor de los 2 kHz, con un extra de 4 decibeles, y un filtro de segundo orden, pasa altos de segundo orden, alrededor de los 70 Hz, ¿ya? La primera etapa de prefiltrado, que es la de frecuencias altas, tiene relación con los efectos acústicos de la cabeza, ¿ya? Donde la cabeza se modela como una esfera rígida, ¿ya? Y la parte de baja frecuencia es la curva B de baja frecuencia revisada, la Low Frequency B Curve, ¿ya? De ahí aparece el parámetro de sonoridad, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que, bueno, el medidor de sonoridad en estricto rigor, como está pensado para transmisión, además de un L y un R, ¿cierto?, también tiene la opción de mostrarnos lo que pasa con el parlante central, o con el canal central, no con el parlante, con el canal central, y con el surround, si estamos en una transmisión, ¿cierto? Básicamente lo que hace es sumar esa información, ¿cierto?, y mostrarnos, ¿cierto?, la suma de eso en el medidor, ¿ya? ¿Qué nos muestra? Nos muestra sonoridad momentánea, ¿cierto?, que aparece generalmente como con una M, ¿ya? Y es la sonoridad que va midiendo cada 400 milisegundos. El short term loudness, o sonoridad en término corto, que es con una S cada 3 segundos, ¿ya? Y la sonoridad, o el loudness integrado, ¿cierto?, nos muestra desde el comienzo hasta el final de esa pieza, ¿ya? Entonces, esos son los valores que nos va mostrando el medidor de sonoridad. Sigo avanzando aquí. Además, vemos el rango de sonoridad, también nos puede mostrar, o sea, nos muestra los medidores de sonoridad, el rango de sonoridad, ¿ya? LRA es Loudness Range, ¿cierto? Y además nos muestra el nivel peak real, o el True Peak Level, que podrían ser, ¿cierto?, los peaks que hay entre muestras, que en un medidor normal, en un medidor digital típico, no aparece, ¿ya? Ya, ahora, todo esto, ¿cierto?, que está pensado para transmisiones, ¿cierto?, yo traté de implementarlo en mi trabajo principal, que es hacer mezclas de sonido en vivo, ¿cierto? Trabajo con algunos artistas acá en Chile y traté de implementar esto, primero para entender cómo funcionaba, ¿ya? Y después traté de ver qué diferencia había en mezclar con medidores de sonoridad y en no tomar en cuenta los medidores de sonoridad, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Bueno, como ya les comenté, no sé si ustedes conocen algún mezclador
que tenga medidor de sonoridad, que venga incluido un mezclador de sonido en vivo. Es probable que los de broadcast ya lo traigan incorporado. Yo por lo menos no conozco ninguno todavía, ¿ya? Entonces, implementar esto tal vez no es tan complejo, ¿cierto? Lo que hago generalmente es conectar, ¿cierto?, la salida de mi salida principal a alguna interfaz o a mi computador directamente, y en el mismo Cubase, o yo ocupo Cubase para grabar, abrir el medidor de sonoridad, ¿ya? Eso es lo mismo que estoy diciendo. Conectar algún software, ¿cierto? Ojalá digitalmente, que tenga estos medidores, ¿ya? Cosa que también creo que es muy importante, ajustar, ¿cierto?, el sistema de audio. La idea es que tenga una respuesta relativamente plana, por lo menos eso personalmente yo prefiero eso a sistemas de sonido con mucho nivel en frecuencias bajas, ¿cierto? Entonces, y para ajustar el sistema de audio, lógicamente hay que aprender del maestro, de Bob McCarthy, ¿cierto? O si no, comprar su libro ahí en bobmccarthy.com, ¿ya? Para que lo puedan leer en español. Y lo otro que tendríamos que hacer es ajustar el nivel al que terminemos escuchando. Les voy a mostrar ahí algunas fotos de las mediciones que voy haciendo en vivo, ¿cierto? Mientras estoy haciendo las mezclas, para que vean más o menos los niveles a los que llega el sistema. Y obviamente, hacer nuestra mezcla. Entonces, bueno, aquí tengo una foto de la pantalla de mi computador en ese momento, con el software de medición, ¿ya?, que me está mostrando la respuesta del sistema en ese caso, ¿ya? Y lo que ven, pero te voy a activar el puntero láser aquí, opciones del puntero, ahí está. Entonces, todo este es un software de medición, estamos viendo fusión de transferencias, se ve el nivel, estoy grabando Waze, tengo varias mezclas grabadas ahí, y estoy visualizando el medidor de sonoridad, que en este caso tiene la medición, ¿cierto?, momentánea, la de término corto, ¿cierto?, el momentáneo, el short term, y la integrada. Este lo muestra de esa manera, muestra los valores en el mismo medidor, ¿ya? Y acá también tengo lo que está captando el sistema el sistema de medición, que además yo generalmente lo uso calibrado. Entonces en ese momento, fíjense que hay aproximadamente entre 17 y 18 unidades de sonoridad, o loudness units de escala completa, entre menos 17 y menos 18, y estoy marcando a 4 decibeles en curva C en ese momento, ¿ya? Aquí hay más ejemplos de lo mismo, ¿ya? Otro momento, otro sistema es probable también haya sido. Estoy ahí en 97, ahí estoy en dBA, y veo que me trabo de repente, dice Jorge. No sé si está pasando eso. Puede ser, yo no estoy en una conexión tal vez muy estable. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, bueno, ahí está el medidor de sonoridad visto de otra manera. También se ve ahí el momentáneo, ¿cierto? O sea, el momentáneo aquí es esta flechita de acá. El término corto debería ser esto, el short term, y este de acá, el momentáneo, ¿cierto? Y el integrado, que es estoy completamente equivocado. El del medio, ¿cierto? No es ese es el short term, ¿cierto? Este es el momentáneo, y y la flechita de este lado, la de la izquierda, yo digo la flechita de este lado, y en realidad no estoy viendo nada. Ahora sí, eso, flechita verde, es el integrado, ¿ya? El short term, el que está aquí, y el momentáneo es este de acá, ¿ya? Así está la medición. El rango de sonoridad, que aparece escrito, y el valor true peak, que en algún momento me pasé a 0,1 en ese punto, y cuánto tiempo llevo midiendo. Acuérdense que el integrado depende de la medición completa. Entonces, en este caso, de repente medía shows completos, ¿cierto? Y trataba de llegar a un valor, ¿ya? ¿Cierto? O hay otra gráfica distinta, ¿ya?
ahí marca 104 decibeles también, 103 en esa, ¿ya? Valores distintos de distintos días. No sé por qué puse tanto fuera. Entonces, ¿qué dices después de esto? Me puse a comparar, ¿cierto? Como por suerte llevo varios años trabajando con el mismo artista, me puse a comparar cómo era la mezcla de una canción, ¿cierto? En 4 shows distintos. La misma canción mezclada 4 veces antes de que yo ocupara el medidor de sonoridad, ¿cierto? Y después de que empecé a ocupar el medidor, aquí está sin loud meter, ya ocupé el medidor de sonoridad. Entonces, el único valor, ¿cierto?, que podía comparar en este caso era el rango de sonoridad, era el valor más comparable, ¿ya? Porque dependiendo de un día o de otro, a veces apuntaba más arriba con el valor integrado, ¿cierto? Y a veces apuntaba más abajo, entonces ese valor no era tan comparable. Pero sí, este valor para comparar el rango de sonoridad, entonces lo que me di cuenta es que logré disminuir un poco el rango de sonoridad. ¿Qué significa eso? Que finalmente disminuí un poco la dinámica de mi show, de mi mezcla, ocupando el medidor de sonoridad y no usándolo, que creo que es algo que es incorrecto. El medidor de sonoridad no está hecho para eso, ¿ya? El medidor de sonoridad está hecho para que sigamos manteniendo la dinámica. Entonces creo que no hay que engañarse, o sea, no hay que... Las conclusiones les voy a contar que opino finalmente del medidor de sonoridad. Entonces, bueno, logré que el promedio, ¿cierto?, del loudness range disminuyera entre cuando no lo usaba y después que empecé a utilizarlo, ¿ya? Eso es como se ve también. Hay mediciones software que permiten mostrar esta medición, ¿ya? Donde vemos que la curva amarilla es la media, ¿cierto? La verde lineal, el short term, y también aparece esta azul, dice que es el integrado, ¿cierto? Ahí está el integrado, ¿ya? Y el loudness range, que se fijan hasta ahí, es la misma canción, es una canción que parte relativamente suave, entonces parte con menos energía. Esto es solo una canción, 4 shows distintos, bueno, aquí, la misma canción usando el medidor de sonoridad y aquí no usando el medidor de sonoridad. Seguimos avanzando. Y aquí está en la comparación de 4 el show completo, ¿ya? Igual puede ser que sea uno un poco más largo que otro, con alguna canción más o con alguna canción menos. Claro, lo que yo hice fue comparar la grabación del show y que de ahí me muestra el valor, ¿cierto?, de sonoridad. Yo veo que disminuyó el range, el rango de sonoridad, por lo tanto disminuí la dinámica del show. Que eso, desde el punto de vista de la transmisión, tal vez es bueno, pero desde el punto de vista del show en vivo, tal vez no es tan deseable, ¿ya? Aquí está el show completo, ¿cierto?, con pasajes donde hay canciones menos energía, ¿cierto? Entonces, ocupando el medidor de sonoridad y no utilizándolo, ¿cierto? Básicamente lo que logré fue reducir, como les decía, el rango de sonoridad, ¿ya? Hay un nivel de escucha aquí, ¿ya? Según la recomendación de la EBU, o la técnica 3343, ¿cierto? Podemos calibrar nuestro sistema, y en algún punto también traté de calibrar el sistema, de decir, oye, los menos 23 LUFS deben corresponder a 73 dB en curva C, de nivel de presión sonora, utilizando una señal de ruido de diferencia de entre 500 y 2 kHz. Lo interesante es que, bueno, todo esto está disponible en el sitio de la EBU, están los audios, está todo, así que es simple de implementar, ¿ya? Para un estudio es mucho más simple, yo tendría que implementarlo cada vez. Y lo otro que me di cuenta, que tratar de mezclar a menos 23 un espectáculo en vivo, ¿cierto?, y que suene a 73 dBc, la verdad es que, como vieron en las mediciones que tenía ahí, necesitaba 20 decibeles más, por lo menos, ¿cierto? Llegar a 93 decibeles, cerca de 100 decibeles en C, para tener el impacto, ¿cierto? Entonces considero que esto, para nosotros, como trabajando en sonido en vivo,
La verdad es que es impracticable porque necesitamos mucho más energía que la podemos necesitar en la casa, donde no hay gente gritando, ¿cierto? Donde solo está interviniendo nuestro sistema de monitoreo. ¿Ya? Aquí tenemos la banda sonando en el escenario, ¿cierto? Tenemos el sistema sonando, ¿cierto? Y todo eso va a hacer que el nivel vaya subiendo. ¿Ya? Entonces, bueno, eso. Si, si necesitamos alimentar un sistema de transmisión, ¿cierto? Facebook, YouTube, no sé, lo que sea, sería óptimo que nuestro sistema que va a la transmisión, tuviera un limitador True Peak, o sea, que no deje pasar de -1, ¿cierto? En LUFS, ¿ya? Eh, pero claro, es complejo tener eso puesto en sistemas de sonido en vivo, ¿ya? Ahora, al momento de mezclar, eh, que por la curva y por lo que fui haciendo, me di cuenta que habían cosas que afectaban más el cómo cambiaba el medidor, ¿cierto? O sea, si hacemos un análisis como hay un corte de 70 Hz hacia abajo, que hasta 1 kHz es más o menos lineal, la curva, la de ponderación, la curva acá, si muevo cosas en ese rango, afectan al medidor de sonoridad. Pero si muevo señales que tengan información sobre los 2 kHz, van a afectar de mayor manera. ¿Ya? Y lo otro que también afecta más son los instrumentos que tienen una energía RMS mayor, o sea, más que peak, ¿cierto? O sea, un bombo, por ejemplo, no va a afectar mucho en la medición de sonoridad, en cambio una guitarra distorsionada sí va a afectar más en la medición de sonoridad, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué siento yo que afecta más el nivel en un medio de sonoridad? Los instrumentos con frecuencias media y alta, es lo mismo que les estaba diciendo, los instrumentos con mayor energía RMS, ¿cierto? Y, lógicamente, cuando tenemos más instrumentos en la mezcla. Pasa que cuando están toda la banda tocando, ¿cierto? El medidor de sonoridad llega a lo mejor a -17, a -15, a -14 LU, y cuando dejan la banda de tocar y a lo mejor el cantante se supone hablar entre un tema y otro, el medidor marca -20. ¿Ya? Eso no está malo, el medidor está haciendo lo que tiene que hacer. Tal vez estando transmitiendo, tal vez podríamos subir un poco el nivel. No sé si es bueno hacer eso durante el show, porque podríamos llegar a un nivel que tal vez podría empezar a acoplar ese micrófono. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado ahí con el uso de estos sistemas de medición. Ya, en mis conclusiones, no sé si estoy muy adelantado en el tiempo, no he visto la hora. A ver. Creo que estamos bien. En mis conclusiones tengo aquí que el uso de medidores de sonoridad en vivo confirma el buen desempeño de esto. O sea, si ustedes se fijaron, en las mezclas que hice antes de tomar en cuenta el medidor de sonoridad tenían una cierta dinámica, a lo mejor estaban más despacio, podría haberla puesto un poco más fuerte incluso. Entonces el medidor de sonoridad funciona bien, ¿cierto? Es útil para el objetivo que tiene, que es utilizarlo en transmisiones, ¿ya? Que es lo que puse después. Es útil si la idea es alimentar con esa misma mezcla una transmisión, ¿ya? La idea es que el medidor de sonoridad no viene a cambiar, ¿cierto?, la forma de mezclar. Tenemos que seguir mezclando igual, ¿ya? No hay que, o sea, hay que mirarlo ahí de vez en cuando y coquetear con el medidor de sonoridad, pero la verdad es que la forma de mezclar no debe cambiar por este nuevo sistema de medición, ¿ya? Tenemos que seguir mezclando de la misma manera. Es una recomendación que aparece en los dos papers o documentos que les recomendé, ¿ya? Que no es necesario cambiar nuestra forma de mezclar, ¿ya? La herramienta más importante sigue en nuestras cabezas. Tienen que usar y confiar, ¿cierto?, en sus oídos, ya que ellos también son los mejores medidores de sonoridad, ¿ya? Eh, Ese es el final de mi presentación. No sé si lo hice muy rápido, muy lento, ¿no? ¿Qué opinan los chicos de aquí de Tamaba? No, perfecto, Cristian. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Si hay alguna pregunta,
por favor, en YouTube. A ver, Voy a dejar de compartir esto. Cerrar. Sí, ahí tenemos eso. una pregunta. Manuel Clemente pregunta, ¿cómo influyen las condiciones climáticas a la hora de hacer sonido en vivo? ¿Cómo influyen las condiciones climáticas? Qué buena pregunta. No tiene que ver con la medición de sonoridad, pero sí, tiene que ver con lo que pasa en vivo, claro. Eh, la influencia, ¿cierto?, de la temperatura, por ejemplo, en la velocidad del sonido, es poca, pero sí influye. Hay pequeños cambios en la velocidad del sonido. Ahora, cuando además de la temperatura cambia la humedad, ¿cierto? Si es un lugar es más húmedo o si es más seco, cambia el comportamiento de las frecuencias altas principalmente en la distancia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la gente que está más cerca va a escuchar relativamente bien, ¿cierto? Pero la gente que está más lejos, si estamos en un lugar más seco generalmente, los agudos les va a costar más pasar, atravesar, ¿cierto?, el aire, porque el medio es menos denso al estar más seco, entonces vamos a tener menos agudos, ¿ya? En la distancia. Entonces, claro, eso ya no es una consideración de mezcla, la verdad es que esa es una consideración del diseño y del ajuste del sistema. Lo que deberíamos hacer es que a lo mejor las cajas que están apuntando a la gente que está más lejos, ponerle un poco más de agudos, o lo que yo prefiero, que en realidad las cajas que están a la gente que está apuntando a la gente que está más cerca, sacarle un poco de agudos para que se parezca a lo que está pasando con la gente que está más lejos. ¿Ya? Eso prefiero yo. Perfecto. ¿No? A ver. Parece que por el momento no ¿No hay hay ninguna más? pregunta más. Oye, o sea, si les interesa, es que tenía una sesión de audio, pero bueno, no pude implementar mi sistema aquí para compartir el audio con ustedes, pero hay un par de, no, hay un festival que se hizo acá en Chile, que está puesto en YouTube, que es el Festival de Dichato, ¿ya? Donde trabajo, yo estoy trabajando con Andrés de León, y la mezcla de broadcast, la mezcla de transmisión que está en YouTube es la misma la que hicimos ese día, por si les interesa escucharla. Eso sí, lo hicimos viendo el medidor de sonoridad, que quedó más o menos menos 23, ¿cierto? Que es como la recomendación de la EU. Y claro, pensando en YouTube, quedó suave, quedó despacio, porque YouTube pide, o sea, recomiendan menos 14. Entonces nos faltaron 8 o 9 decibeles para llegar al valor de YouTube. Pero por si les interesa ahí escuchar alguna mezcla, tendrían que buscar Andrés de León, Festival de Dichato. Y ahí ese show lo hice yo por si quieren ver ahí alguna cosita. Perfecto, muy bueno. Eso. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes por la invitación y por estas instancias que son súper importantes, ¿cierto?, para los estudiantes y para toda la gente. Muchas gracias por invitarme.